Entonces en este punto tenemos un sistema de rigging que me permite tener ya un proceso de configuración lineal del movimiento del rostro, en donde pues en un momento determinado yo puedo jugar con las características, ya obviamente teniendo en cuenta la idea de animación y de lo que esto implica en términos globales para el funcionamiento, digamos, que de un personaje. Pero por ahora vamos a empezar a trabajar con respecto a la construcción de lo que serían diales pensados para el proceso de trabajo en la visualización de rotaciones, que es importante tenerlo en cuenta. Vamos a empezar con uno muy obvio, que sería este de acá arriba, la pluma. Entonces vamos a crear, en este caso vamos a seleccionar esta capa, y a esta capa, en vez de posición, vamos a trabajar las rotaciones. Vamos a abrir el elemento de rotación y vamos a determinar los ángulos de rotación. Primero que nada, activo el primer elemento del cronómetro y le voy a decir, por ejemplo, que tenga un movimiento de 20 grados en un eje. ¿Sí? Yo puedo determinar hacia dónde va el primer eje, que sería, digamos, si va en esta correspondencia en diagonal hacia arriba y a la izquierda, pues sería ser en el sentido opuesto a la rotación. Y voy a generar el segundo punto, entonces, de manejo un valor opuesto simétrico, es decir, menos 20. Ya tengo mis dos aspectos de rotación, igual yo puedo jugar con esto como yo lo decida. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Voy a generar un dial, un controlador de ángulo. Aquí va a cambiar un poco porque ya no es una barra de este estilo, sino que es este tipo de controlador. Yo lo estoy ubicando de manera que yo pueda como hacer una correlación frente a estos elementos. Ya saben que aquí, por ejemplo, como tenía la capa seleccionada, me lo genera como el controlador directamente. Y acá este es el que nos va a permitir hacer el movimiento de rotación. Puedo tenerlo acá de esta manera, pero lo que voy a hacer acá un poco es presionar la rotación de este y lo voy a poner de manera que quede acostado, pero lo voy a colocar en el sentido opuesto, menos 90. Esto va a permitir que yo pueda jugar con la rotación hasta un extremo específico, pero el mismo controlador de acá yo lo voy a terminar colocándolo en una posición de 90 grados, es decir, cuando yo genere la rotación de este, yo le voy a decir que esté en 90 grados. ¿Por qué? Porque aquí van a haber dos valores que va a tener en cuenta. Primero, que el máximo no sea 360, sino que sea 180, de manera que solamente sea de moverlo de aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces voy a terminar eso. Ahora yo quiero que el día quede en el medio. Para eso lo voy a colocar en 90 grados, contrarrestando los menos 90 de ese. Entonces visualmente voy a tener este punto y rotarlo hasta aquí. Realmente me no va a importar un poco la posición, es simplemente tenerla como punto de partida para que esté más en la correlación visual de lo que yo quiero con este concepto. Ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Selecciono el atributo de rotación de las plumas. Con Shift selecciono esta barrita del dial, ya sé que el máximo es 180 y le digo conectar a las propiedades. No va a haber sin ningún tipo de, de variación como hicimos acá. ¿Por qué? Porque yo estoy parado en todo el medio de la aguja. Al estar parado en todo el medio de la aguja llegamos al punto medio de la rotación. Ahora, con esto yo puedo determinar la rotación en un eje o la rotación en el otro. Entonces uno se pregunta, pero bueno, quedaron en sentido opuesto, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, en este caso, este controlador y voy a trabajar acá lo que sería la correlación de valores. Entonces digamos que yo puedo tener aquí un valor que sería de 0, vamos a colocar aquí menos 180, y ya él hace una correlación diferente en términos del movimiento que yo estaría trabajando. Entonces permite trabajarlo desde esta perspectiva. Como pueden ver, entonces aquí sería el punto medio y ya juego es por la parte inferior y ya tengo como una correlación que va más en el sentido que yo quiera. Si yo no quiero, digamos, ese valor, si yo lo coloco en 180, pues aquí la correlación la hace de manera simétrica en términos del movimiento. Entonces yo puedo determinar esto simplemente desde un punto de perceptivo. Yo quiero que haya una correlación visual más cercana. Puedo jugar con los valores dentro del controlador, pero realmente aquí lo que tenemos es un dial que nos va a permitir jugar
con el movimiento que tiene la pluma en el caso puntual de lo que es la parte superior. Entonces aquí yo sé que siempre debería estar este en 90 y me funciona para lo que es este proceso de la relación visual del personaje. Ahora vamos a trabajar en dos paquetes que sería, por ejemplo, estos accesorios y las orejas. Entonces, ¿qué trabajaríamos en este caso? Tendríamos que crear un dial para este lado y otro dial para este lado. Vamos por partes para no, digamos que generar un proceso continuo, sino que lo vamos a hacer primero un lado, en este caso el lado derecho y luego el lado izquierdo. Entonces tengo claro que tengo que abrir la rotación de oreja derecha y del accesorio de la mandíbula derecha. Voy a crear un dial de rotación y lo voy a mover para este lado, lo voy a dejar en este lado para que digamos que lo tenga dentro del panorama visual que esto está generando. Aquí me generó dos diales, me generó dos diales porque yo hice tenía separadas dos capas, hay que desactivar las capas para generar los diales. Entonces aquí tengo, por ejemplo, este controlador, por acá también queda un controlador internamente, hay que tener cuidado con los detalles para que no se genere información no deseada. Aquí voy a cambiarle esto, ya no va a ser el nombre de ese atributo que tenía seleccionado, sino que yo voy a llamarlo en este caso lado derecho. Y vamos a trabajar básicamente sobre la misma idea, o sea, simplemente voy a rotar esto, menos 90, lo voy a poner de manera que esté acostado, por decirlo así, o yo puedo simplemente tenerlo en este eje, pero por el momento voy a colocarlo bajo la misma lógica para poder tener como un elemento que me amplíe o me reduzca el valor de la rotación en este sentido. Vamos a jugar con esta lógica, yo también puedo jugar con estos valores, puedo colocarle aquí por ejemplo menos 90 y máximo 90 para colocar estos valores. Entonces por ejemplo, si lo colocáramos de esta manera, menos 90 y máximo 90 son los ángulos en los que se va a rotar esto. O sea, que si yo cojo la rotación de este controlador y la manejo a menos 90, este es el ángulo máximo y este es el ángulo mínimo y este es el ángulo máximo. Es importante tener en cuenta porque este tipo de lógicas son las que nos van a permitir jugar un poco visualmente. Obviamente yo puedo tenerlos en estos dos valores, replicar el proceso a este lado, pero es para tener esa visualización. Ahora voy a seleccionar, en este caso, las rotaciones de estos dos valores. Selecciono el dial en pantalla, el dial, no el controlador, el contorno, sino el dial propiamente, y le voy a decir conectar las propiedades. ¿Qué nos falló? Que no hemos hecho las rotaciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Antes de iniciar cualquier proceso de trabajo, tenemos que generar la animación. Entonces aquí tenemos que activar la rotación en un eje, que hace que en un lado completo, por ejemplo, si yo tengo estos dos, la rotación va en un sentido, entonces digamos que acá yo tengo que tener la rotación, digamos que de este, yo le voy a decir que rote, por ejemplo, en este sentido. Lo mismo con este. Y al fotograma 12 lo que vamos a hacer es de pronto invertir menos 17 y menos 16. No necesariamente tiene que ser simétrico. Uno puede jugar con mayores valores. Yo puedo decir, no, para acá abajo yo quiero que sea mayor la rotación en este eje y yo quiero que sea mayor la rotación. Ya teniendo esto, seleccionamos los dos valores, el dial, y le digo conectar a las propiedades. Ahora sí, si yo juego con este valor de rotación, tengo un movimiento de rotación totalizada. Yo tengo acá un poco más de movilidades al respecto que nos dé esta medición. Hay que tener cuidado con este tipo de valor, simplemente es una forma en la que yo puedo apropiarme de la rotación de este concepto como tal. Es muy importante tenerlo en cuenta y que nos dé esta medición. Ahora vamos a continuar con el ejercicio en el otro lado. ¿Sí?
Ya tenemos claro todos estos elementos. Entonces vamos a continuar con nuestro segundo lateral y vamos a, digamos que en este caso aquí voy a colocar este dial realmente que esté en valor 0, rotación está en 0, y continuaremos con este lado. Entonces vamos a continuar acá. Que nos queda un poco que todavía que cuadrar algo de la rotación. O en toca ponerlo que esté en un valor diferente. Estando aquí la rotación, yo igual la puedo dejar en el punto en que yo tengo el movimiento estipulado como tal, sin problema. Se nos vino hasta las propiedades, lo vuelvo a conectar sin problema. Aquí lo tenemos ya en el punto medio que él calcula. Ahorita vamos a quedar con los dos de manera igual. Ahora voy a crear, te selecciono todo, vamos a minimizar esto. Las rotaciones, ya sabemos que solamente tenemos que desactivar todo. Creamos un nuevo dial, lo vamos a poner en este lado. Yo puedo colocarlo aquí de manera simétrica, tratando de colocarlo como que igual, y luego con chip lo arrastro para que quede a la misma altura, para que pues, haya cierta simetría visual y cierto manejo del lenguaje visual más acorde para el animador posteriormente. Ya sabemos que tenemos que llamarlo de otra manera. Listo, tenemos ya nuestro elemento como tal. Vamos a repetir el proceso. En este caso la rotación va a estar menos 90. Voy a poner de esta manera. Voy a coger mis dos controles, dos objetos, perdón. Voy por acá, activo este keyframe. Voy a hacerle las rotaciones correspondientes. Yo voy a hacerlo de esta manera. De esta manera quedó. Vamos al programa 12, vamos a mover esto en un eje mayor y este también lo va a mover en un eje mayor. Tenemos ya nuestra animación. Lo que vamos a hacer es coger los dos atributos, el dial, y conectamos las propiedades. Entonces ya en este punto pues tendríamos nuestro dial ubicado. Pues yo puedo recomponerlo un poco, saber a dónde debería llegar el punto medio, por ejemplo en este caso. Este también yo lo puedo recomponer tratando de colocarlo donde yo lo necesito, y ya sé que estos diales me van a permitir hacer la configuración que yo quiera en términos visuales. Entonces ya tengo procesos de animación en un eje o en otro. Aquí hay algo que nos falló que es súper importante tener en cuenta, y es que el porcentaje de evaluación que yo cambié en el momento de hacer la rotación debería primero que nada haberlo ubicado a 180, para que no tenga que depender de toda la curvatura, sino simplemente de 180 grados en términos prácticos. Pero aquí nosotros lo teníamos combinado entre menos 90 y 90, entonces yo tengo que colocar la misma variable, si era menos 90 y 90, si lo que quiero que sea como el valor, y ahí sí hago el elemento de vinculación a las propiedades. Entonces nos queda un punto medio similar a este y no quedan desfasados en términos de ubicación. Es muy importante tener en cuenta eso porque es parte de los conceptos que vamos a manejar. Entonces recuerden que, claro, cuando yo hice las rotaciones de propiedades, miren que si bien los dos están rotando en el mismo sentido en cuanto a los diales, realmente los objetos rotan en sentido tipo reflejo. ¿Por qué? Porque si bien cuando yo hice las rotaciones de este lado del personaje, coloqué 16 y 17 positivo, aquí me aseguré de que estuvieran menos 16 y menos 17 para darle una rotación similar, y lo mismo que llegar al otro punto. Es importante
tener esos datos, no hay que grabárselos de memoria. Aquí llegamos a una rotación menor, un poquitico menor que esta. En el punto final simplemente es uno tener en cuenta esos valores, si desea ser simétrico en todo el proceso, pero dar fe, digamos, que de que simplemente yo puedo jugar con estos diales, no se trata de volverse demasiado psicorrígido y estricto, no puede reacomodar esto un poco para que quede en la misma posición que el otro, etcétera, pero cuyo objetivo al final sea tener un resultado muchísimo más manejable y entregable. ¿Qué pasa también? Yo depende de la flexibilidad que quiera el animador. Si yo quiero que esto suceda de esta manera, pero sin embargo quiero que esto se mueva de esta manera, ¿qué busco yo con esto? Simplemente que pueda jugar en un sentido de acomodar, de poder darle la mayor cantidad de valores posible a mi personaje en términos del movimiento que se está dando. Entonces miren que yo puedo acomodar todos los valores, que eso es lo que se está representando acá y que al final es lo que vale la pena en términos visuales. Entonces yo coloco, por ejemplo, este punto, ya aquí me preocupo por los valores de todo esto, ya nada de estos valores me interesan de las capas, son todos los elementos de rotación lo que yo voy a manejar. Entonces, por ejemplo, voy a volver al punto 0, pues tengo todo esto minimizado, voy a, con los controladores, entonces, por ejemplo, de este y este, voy a abrir las posiciones, y de este y este, voy a abrir las rotaciones. Entonces aquí tengo estos valores como tal, yo puedo tener aquí los elementos de rotación seleccionados, los de posición seleccionados, tengo la posición del ojo izquierdo, la posición del ojo derecho, lo tenemos, como aquí 1, 2, 3 posiciones, y tenemos 1, 2, y aquí esta rotación, 3 rotaciones. Ya tenemos todos los elementos desplegados, es muy importante tener eso en cuenta en cada una de las líneas que necesitamos ubicar. El controlador de cada uno, este es el controlador de este, tenemos este dial, aquí está ubicado, tenemos este dial que está ubicado, y este dial es el que nos faltaba, la rotación de la pluma. Entonces, ya teniendo bien ubicados estos elementos, ya puedo generar cualquier tipo de animación. Yo puedo decirle a esto, duplíqueme el último fotograma, este y este. Ya tengo keyframe de cada uno de ellos y aquí sí empiezo a hacer un movimiento de animación. Entonces voy a mover mi control en este sentido, muevo los ojos de manera que yo puedo mover un independiente, por ejemplo, o puedo mover los dos inicialmente, digamos que de esta manera. Aquí está un momento. Entonces, digamos, este llega hasta este punto y este puede llegar un poco más lejos. Y ya tenemos como ese elemento diferencial. Vamos a generar las rotaciones de este elemento en este sentido. Y yo puedo ya tirar hacia abajo un poco las rotaciones de estos ejes. Puedo jugar un poco más con algunas, menos con algunas, y él ya va generando el movimiento de manera individual. Yo ya tengo aquí la construcción del movimiento, ya depende de los énfasis que yo quiera hacer. Luego vamos a ver cómo cambiar expresiones en medio del proceso para que se queden articuladas de manera integral, y pues esto es lo que estaría representando nuevamente dentro de mi animación, y pues ya puedo aquí exportar el proyecto, la secuencia de animación, para lo que estaría yo visualizando finalmente a través del proceso de preprocesar y ya configurar la exportación de la animación.